Hasta ahí estamos bien, ¿no? Los procesos son, ¿no?, independientes, tienen sus propios recursos que son locales para uso exclusivo de ellos, pero además, al estar en un entorno compartido, ¿no?, tiene que compartir recursos globales, los cuales deben sincronizarlos para un uso adecuado, ¿no? Ahora, si yo tengo en la memoria procesos, acá tengo el proceso P1, acá tengo el proceso P2, y aquí el proceso P3, ¿no?, en la memoria. P1, P2, P3. Cada uno tiene su propio espacio de direcciones, ¿no? Y cada uno tiene sus propios recursos. Cada uno es independiente. Mayormente tú no sabes quiénes están, ¿no?, en el sistema, tú no los ves. No sabes quiénes, cuántos son ni quiénes son. Tú eres libre e independiente, ¿no? Totalmente. La pregunta es, ¿por qué un proceso necesita o necesitaría comunicarse con otro proceso que es independiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles creen ustedes serían los motivos para que eso pueda darse? Podría ser, profesor, para técnicamente sincronizar el uso de recursos globales. Pero eso ya es nuestra sincronización, pues, ¿no? Eso ya es lo que hemos visto con semáforos y todo eso, sincronización. Pero cuando yo coordino el uso de un recurso compartido, mediante sincronización, ¿me estoy comunicando con otro proceso? Podría decirse que sí, pero de manera muy indirecta, ¿no? O sea, yo dejo esto aquí, ¿no? Para que esta marca, para que el que venga y sepa, pues, que eso está ocupado y bueno, ¿no? Listo, ya. Pero me estoy comunicando con ese alguien, yo no sé quién será, y no sé si habrá, o no sé si vendrá, ¿no? O no sé si se bloquea o no. Yo no sé, simplemente estoy dejando algo por ahí. Y bueno, ¿eso puede ser una comunicación? Digamos que sí, ¿no? Pero es una comunicación muy indirecta, una comunicación muy, muy simple, muy básica, ¿no? Pero en el fondo es una comunicación, bueno, ya. Y eso lo hacemos con la sincronización de recursos, ¿no? Con los semáforos y todo eso. Ya de ahí nos estamos comunicando, pero de una forma bastante indirecta, ¿no? Yo dejo algo, ¿no? Tanto, ya. Pero ¿a qué comunicación nos referimos ahora? Nos referimos a una comunicación directa, ¿no? O sea, ya no es solamente que yo estoy en el salón y dejo algo por ahí para que alguien, ¿no?, lo mire, o lo tome, o lo coja, lo que sea, ¿no? Ahora no, ahora yo quiero comunicarme con alguien, ¿no? Acá Pedro se quiere comunicar con Juan, con José, con María, qué sé yo. ¿Para qué me tendría yo que comunicar? En primera instancia me comunico indirectamente para compartir recursos,
para que me preste el cuaderno, para que me preste el liquid paper, qué sé yo, ya. Pero eso lo hacemos con sincronización de procesos. ¿Por qué otro motivo me podría yo comunicar? Si hablamos de alumnos. Puede ser para compartir información, datos, algo así. Ya, claro, yo puedo tener una información y deseo pasársela a alguien, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Necesito enviarle datos, información. Ya, eso está correcto. Yo puedo comunicarme con alguien para pasarle datos. Pero, ¿qué más? Yo puedo comunicarme con alguien o con varios para coordinar, ¿no? Decirles, ¿sabe qué, señores? No los conozco a ustedes, pero vamos a jugar un partido de fútbol. ¿Algunos se interesa? ¿No? O no los conozco, señores, pero vamos a hacer la toma de la facultad. ¿Quién nos apoya? Ya. ¿No? Entonces ahí ya coordina, ¿no? Entonces, también podría ser una opción, ¿no? Puede ser para enviar datos. O también recibir. Yo puedo decir, a ver, señores, ¿quién tiene ese valor? ¿No? Estoy preguntando. Y el que lo tenga, pues me lo va a enviar, ¿no? Lo puedo hacer también para avisar, ¿no? Una cosa es avisar y otra cosa es enviar datos. Yo digo avisar, puedo decir, ¿sabe qué, señores? Cuidado, ¿no? Cuidado, viene el vigilante. Nada más. O sea, un mensaje puntual, que no tiene datos, ¿no? Porque una cosa es que yo le envíe datos, un bloque de datos o hasta un archivo, ¿ya? Pero otra cosa es más simple, es avisar, ¿no? O sea, señalar, ¿no? O mandar un mensaje. Un mensaje, pero un mensaje corto, ¿no? Mensaje corto, ¿no? Señores, break, ya. Esos que están distraídos, ya, break. Nos vamos al break, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Para qué más podría yo necesitar comunicarme? ¿No? Para hacer trabajo cooperativo. Para hacer trabajo cooperativo. Entonces, señores, ¿no? Vamos a ordenar este arreglo en bloques y nos vamos a repartir los bloques para no estar duplicando trabajo, tarea, ¿no? Vamos a trabajar este problema, pero lo vamos a dividir en 2, 3 partes y cada uno se encarga de esta parte, ¿no? ¿Está bien? Entonces, solucionamos un problema dividiéndolo en partes y haciendo trabajo cooperativo. Cada uno se encarga de una parte. ¿Está bien?
Bueno, entonces pueden haber una serie de situaciones en las que un proceso necesite comunicarse con otro. Y ya no estamos hablando de la sincronización de recursos, que sería una forma de comunicación, pero muy indirecta. Tú simplemente usas un recurso y pones un elemento que evite que otros conflictúen contigo. Esa es sincronización de procesos, que es también comunicación entre procesos, pero de forma muy indirecta. Pero acá lo que queremos es una comunicación directa, ¿no? Ya sea para enviar o recibir datos, para mandar señales o mensajes, o para repartirnos una tarea entre varios y hacer un trabajo cooperativo. ¿Está bien? Ahora, esto de acá no es lo común. La mayoría de los procesos son independientes, ¿no? Ustedes corren en un entorno multiusuario, cada proceso es independiente, ¿no? Está abocado a lo suyo. No estamos pensando en quiénes están o quiénes son, ¿no? Cada uno es independiente. ¿Está bien? Como ocurre en un salón, ¿no? En un salón, típicamente cada uno es independiente. A veces, alguna vez he preguntado a un alumno, ¿tú lo conoces a tal alumno que sí? No lo conozco, pero llevó un curso contigo, estábamos en el mismo salón, me acuerdo que estaban, sí, pero no lo conozco. Claro, no tengo por qué conocer a todos, ¿no? Ustedes conocen a la gente de su promoción y no a todos, porque algunos son medio aislados, ¿no? ¿Ya? Yo con mi promoción, por ejemplo, no me trataba. Como yo avancé rápido, yo llevaba cursos con la promoción anterior. Ya mi promoción, eso fue el 80, yo soy del 81. Como avancé rápido, yo llevaba cursos con los del 80. Pero los del 80, como yo no había hecho primer ciclo con ellos, me tenían como periférico. O sea, no, al final estaba en el limbo, entre 81 y 80. No me hablaba casi con ninguno de ellos, o muy pocos. Recién a mitad de ciclo ya empecé a conocer más a los de mi promoción y ahí recién ya a mitad de carrera ya los empecé a tratar y ya hicimos más amistad. Y ahora hacemos reencuentro cada año, una vez al año. Y personas con las que nunca conversé cuando estudiaba, ahora somos amigos, ¿no? Bueno, entonces, no que estén ahí no necesariamente implica que tengas que conocerlo o conversar, ¿no? Generalmente los procesos son independientes, ¿no? ¿Ya? Son más los procesos que son independientes y que no necesitan comunicarse que aquellos que sí necesitan comunicarse, ¿ya? Pero la comunicación es una opción, ¿no? Para muchos procesos, ¿ya? Ya sea para enviar, recibir datos, para mandar señales, para hacer trabajo cooperativo, etc. Pero el punto es el siguiente. Si P1 quiere comunicarse con P2, ¿no? Y P3 también quiere comunicarse con P2 o P1, ¿no? Yo creo que la comunicación puede ser en ambos sentidos. P1 le manda a P2 nada más y él recibe. O P2 también le puede responder. O P2 se comunica con P1 y P1 le responde. O sea, la comunicación puede ser direccional, unidireccional o bidireccional, ¿no? Estos ya son conceptos de comunicación. Unidireccional, en un solo sentido. Tú le envías a P2, P1 a P2, o bidireccional, ¿no? En ambos sentidos. Tú le envías, pero también puedes recibir, ¿no? O también puede ser omnidireccional, lo que llamaríamos un broadcast.
un broadcasting, un broadcast mejor, ¿no? Que es conocido ese término, ¿no? El broadcaster, ¿no? Hablan de, que ha vuelto un término así usado en lo que es comunicación, un broadcast, en donde tú mandas un mensaje a todos, a todo el que quiere escuchar, o el que esté atento, el que ha aprendido la radio, recibe el mensaje. Bueno, esa es comunicación. Pero acá hay algo importante. Cuando yo quiero comunicar, no lo hago de forma directa. Yo tengo acá datos, ¿no? Datos. No es dable la comunicación directa. ¿Por qué no? Porque hay mecanismos de seguridad, pues. Hay mecanismos de seguridad que evitan que un proceso pueda interferir con otro. Si le damos acceso de comunicación directa, un proceso puede comunicarse, pero también puede fastidiar, ¿no? Como a mí que me tienen al día me tienen ya hinchado con 10 a 20 llamadas de spam, ¿no? Para darme préstamo, para extorsionarme, de todo, ¿no? Entonces, pues ese es el problema de tener el acceso directo a tu número, ¿no? O de poder llamarte. Bueno, entonces, como los procesos están supervisados y están restringidos a su espacio de direcciones, a su contexto, eso garantiza que nadie te moleste y que tampoco tú molestes a nadie. Es importante. Eso es el tema de seguridad, ¿no? Cada proceso es dueño de su espacio de direcciones y no puedes tú ir al espacio de direcciones de otro, ¿no? Si estás en una pensión donde hay varios inquilinos, cada uno con su habitación, su cuarto alquilado, tú eres dueño de tu cuarto, ahí haces lo que tú quieras, pero no te puedes meter de ninguna manera al cuarto de otro o querer usar el recurso de otro, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, el sistema operativo te va a garantizar que tú tengas tu espacio seguro, que nadie pueda entrometerse con lo tuyo, ni acceder a tu espacio de direcciones, ni acceder a tus recursos. Pero eso es también en sentido inverso. Tú no puedes acceder al espacio de direcciones o a los recursos de otros. No se puede. Bueno, entonces la comunicación directa no es factible, porque implica pues que yo tenga que violar esas restricciones, esos márgenes de seguridad. Entonces, si yo quiero comunicarme, tiene que ser a través del sistema operativo. Yo no puedo de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No puedo, hay otro spam más. No puedo de ninguna manera, ¿no? Comunicarme directamente. Tiene que ser usando el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo me tiene que proveer de los mecanismos. El sistema operativo me tiene que proveer de los mecanismos para que yo pueda hacer la comunicación. Entonces, la comunicación entre procesos no es directa, sino a través de los mecanismos que me provea el sistema operativo. ¿Eh? Partamos de eso. Yo no puedo mensajear ni comunicar nada de nada a otro proceso de forma directa. Eso no es posible porque viola los esquemas de seguridad que garantizan mi consistencia, coherencia,
integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación tiene que ser a través de los mecanismos que el sistema operativo me provea, específicamente funciones del sistema operativo. ¿Ya? Y a través de eso es que yo puedo comunicarme en otros procesos. Ahí, señores, eso se entiende, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, la comunicación entre procesos es algo particular, no todos los procesos lo tienen, ¿está bien? Pero algunos sí lo necesitan, ¿no? Por lo general, cada proceso es independiente y solo ve lo suyo, ¿no? Su espacio, sus objetivos, su código y nada más. Pero hay situaciones en donde los procesos pueden necesitar comunicarse, ya sea para enviarse datos o recibir, para mandar algún mensaje en particular o para hacer trabajo cooperativo. La comunicación puede ser en un solo sentido, en ambos sentidos o multisentido. Y lo fundamental aquí es de que los procesos no se pueden comunicar de forma directa. Eso no es posible, porque violaría los esquemas de seguridad, ¿no? Necesarios para que un proceso esté tranquilo. Entonces, la comunicación tiene que ser a través del sistema operativo, el cual va a proveer los mecanismos para efectuar dicha comunicación. Ahora, la comunicación puede ser, ojo, estamos hablando de la comunicación entre procesos independientes. No estamos hablando de la comunicación entre subprocesos de un proceso. Eso no. Eso es totalmente manejable directamente dentro del proceso, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes llaman a una función. Si ustedes llaman a una función, F1 llama F2, podríamos decir que F1 se está comunicando con F2. Pero eso es algo interno. Eso no es problema, ¿no? Lo que es interno es comunicación interna. Eso es como que te pases un objeto de la mano izquierda a la mano derecha, o viceversa. Eso propio de ti, nada más. No depende ¿no? de otro, ¿no? Entonces, esa comunicación interna no. Ya, ahí no hay ningún problema. Todo está libre. Hablamos de la comunicación externa. Comunicación externa hacia otro proceso, dentro del mismo contexto. ¿No? Entonces, acá tenemos uno, comunicación entre sus procesos. Del mismo proceso. Comunicación entre sus procesos del mismo proceso. Acá no hay problema. Easy. Porque todo está restringido al espacio de direcciones del proceso, a su propio recurso, a su propio manejo. Ahí no hay ningún problema. Es como que una función llama a otra función. El asunto está en comunicación entre procesos independientes ¿no? En la misma computadora. Eso es lo que estamos mostrando en el gráfico, ¿no? A través de funciones
a través de mecanismos del sistema operativo. Que me va a proveer los determinados mecanismos. Ahora, ¿qué sucede adicionalmente si es que yo tengo otro planteamiento, ¿no? Yo tengo acá procesos, pero en otra computadora. Tengo procesos en otra computadora, ¿no? Entonces yo acá tengo es otra computadora ¿ya? ¿Listo? Que tiene pues obviamente otros procesos, ¿no? Otros procesos. Entonces acá, de memoria, uno, memoria 2, PC1, PC2, computadora 1, computadora 2. Y acá tengo otro proceso, P5, P6. Y lo que yo quiero ahora es comunicar P1 de la computadora 1 con P5 de la computadora 2. De igual manera, no lo voy a usar o no lo voy a poder hacer directo, menos. Peor todavía porque está en otro entorno. Lo que yo tengo que hacer es, a través de los sistemas operativos, ¿no? El que está en la PC1 y el que está en la PC2, a hacer la comunicación. Entonces, digamos que sea P3 el que esté queriendo comunicarse, ¿no? Entonces, P3 se comunica con el sistema operativo, el sistema operativo se comunica con el otro sistema operativo y el otro sistema operativo se comunica ya con el final. Entonces acá, ahora quería cambiar esto. Ya, bueno. Estoy acá y finalmente con esto. ¿Ya? Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un protocolo. Vamos a necesitar un protocolo. La cosa es más más elaborada, pero es factible. La cosa es factible. ¿Listo? Acá necesitamos un protocolo. Un protocolo, como Internet es la red más utilizada, más estandarizada, un protocolo típicamente de Internet. Hay varios. Ya, entonces, la comunicación interna dentro de un proceso trivial.
La comunicación externa con otro proceso de la misma computadora usando funciones o mecanismos del sistema operativo. La comunicación externa con otro proceso de otra computadora a través de una red, ¿no? Local o global, usando protocolos de Internet que van a pasar por los sistemas operativos de cada computadora. ¿Está bien, señores? Ese es el planteamiento. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? No, sí, profe, entendible. Ya, entonces, estoy categorizando básicamente, ¿no? Los niveles de comunicación que se pueden dar. ¿Ya? Comunicación entre procesos de diferentes computadoras. A través de los sistemas operativos de ambos sitios y usando protocolos de comunicación, protocolos de Internet propiamente, que es lo más estándar. Protocolos de Internet. ¿Listo? Ya está. A ver, señores, entonces, hay que usar mecanismos que el sistema operativo me debe proporcionar. Ya, ahora veamos los mecanismos. Veamos los mecanismos, ¿no? Hay varios, ¿no? A ver. Mecanismos de sistema operativo. Para IPC. Ay, caramba. Para IPC. ¿Alguno de ustedes utiliza como monitor de computadora a un televisor? Porque eso es lo que yo hago. Tengo un televisor acá de casi 50 pulgadas y con cable HDMI lo uso como pantalla. Pero estoy a 2 metros de distancia, pero como el televisor es grande, sí, pero yo creo que voy a comprar un monitor de verdad. Profe, pero eso del HDMI, o sea, es simplemente que tenga la entrada o es que se puede adaptar. Tiene la entrada. Hay Ah, ya es adaptadores, diferente, ¿no? hay adaptadores, pero lo recomendable es que tenga directamente la entrada. Claro, claro. Ah. Claro. A ver, mecanismo de sistema operativo para IPC, ¿no? ¿Qué tenemos? Varios, varios. Por ejemplo, señales, mensajes, ¿no? Tuberías, pipe, ¿no? Las tuberías con nombres, name pipe, colas, colas, 6,
shared memory, memoria compartida. Ya, son varias, 7 sockets, ¿ya? Esto es para su uso con internet, ¿no? Sockets. En general hay muchos protocolos. Ya por el lado de internet hay muchos protocolos. MQTT, para internet de las cosas. ¿Qué más? Bueno, ahí hay un montón. O varias, mejor dicho. Entonces, acá tenemos diferentes mecanismos de sistemas operativos para hacer IPC. Algunos que son sencillos y son puntuales, y otros que son mucho más elaborados. ¿Eh? Ya. Ahora, acá tengo un documento que lo he colocado en el Classroom y que de acá, gestión de entrada-salida, pensaba hacerlo, pero no, mejor lo hacemos por el final. Ya disculpe, acá no, por ahora no. De acá, ¿no? SOIPC. Ya. Ahí he estado reuniendo cierta información. ¿Ya? Bueno, lo que he explicado, ¿no? La combinación entre procesos IPC es un conjunto de mecanismos proporcionados por un sistema operativo. El sistema operativo te tiene que dar los mecanismos. No puedes comunicarte directamente, tiene que ser el sistema operativo el que te dé los mecanismos. Ahora, categorías entre subprocesos, ¿no? Entre hilos, ¿no? Entre proceso padre y proceso hijo, ¿no? Entre procesos independientes en el mismo entorno o procesos independientes en computadoras diferentes, entornos distribuidos. Y allí, pues, lo que ya digo, ¿no? Dije, ¿no? Señales, mensajes, áreas de memoria compartida, tuberías, tuberías con nombre, socket, etc. ¿Ya? Que se pueden ver de manera directa cada uno. ¿Está bien? Ahora, hay un elemento que es interesante y que en algún momento hay que ponerlo, ¿ya? Que básicamente es la posibilidad de crear que un proceso haga una copia de sí mismo. Eso en el caso de Linux, ustedes saben que Linux es más abierto, ¿no? Y Linux deriva bueno, indirectamente, pero Linux deriva del Unix, ¿no? Recuerden, el Unix fue un sistema operativo que surgió en las mini computadoras, la competencia de IBM. ¿Ya? IBM, que era el amo y señor de todo el software y el hardware en los años 60, 70, 80, ¿no? Tenía sus propios hardware y sus propios sistemas operativos, ¿ya? En los mainframes. Pero las empresas medianas, fabricantes, ¿no? Sacaron mini computadoras. Los mainframes costaban cientos de miles de dólares, pero las mini computadoras costaban decenas de miles de dólares, ¿no? 20.000, 30.000 dólares, lo cual era bastante asequible. Y por eso la mayoría de las universidades, por no decir todas las universidades de países desarrollados, compraron mini computadoras, porque eran más económicas, ¿no? Y más fáciles, no estaban restringidas a toda toda la esclavitud de IBM. Y en ese entorno de mini computadoras, con arquitectura hasta cierto punto libre, ¿no? Es que muchos investigadores empezaron a desarrollar. Ahí se crearon los lenguajes de programación C, ¿no? C++. Ahí se crearon sistemas operativos independientes de IBM, ¿no? ¿Ya? Y uno de los sistemas operativos que se creó fue el Unix, ¿ya? Y que lo programaron en el lenguaje C. Ese sistema operativo Unix es un sistema operativo muy sólido y con muchas capacidades y muchos conceptos. Y de allí, bueno, después de un tiempo, finalmente derivó el Linux,
que es una implementación de Unix, pero para computadoras personales. Bueno, hay una función dentro de este entorno que es el fork, ¿no? ¿Qué es el fork? El fork es una llamada al sistema operativo que se utiliza para crear una copia de un proceso. El proceso copiado se conoce como proceso hijo, ¿no? Y el proceso que creó es el proceso padre. Esto es algo muy interesante. Es algo muy interesante, ¿no? Porque digamos, ustedes son un proceso, están ahí parados, soy un proceso. Y yo digo fork. ¿Qué va a suceder? Se crea una copia mía. O sea, me duplico, ¿no? Y a mi lado aparece un mini-me, ¿no? Es una copia, pero completa del proceso, ¿no? Con el mismo código, con los mismos datos y todo eso, pero en un espacio de direcciones diferentes. O sea que no es, ¿no? No es parte de mí, es como un clon, un duplicado. ¿Está bien? Un duplicado, ¿ya? Este duplicado tiene un espacio de direcciones diferente, tiene un PID, un PID diferente, ¿no? Tiene alguna relación con el proceso padre, sí, pero en esencia es un proceso diferente, pero que es una copia de mí mismo. No sé si captan la idea, ¿no? Fork en inglés significa como tenedor, un tenedor, ¿no? El proceso de hacer un fork es que un hilo, no, perdón, un camino se divida, ¿no? Se divida. Se bifurque, sería el término adecuado, ¿no? Entonces, cuando habla de hacer un fork, es hacer una bifurcación al hilo principal. Yo tengo acá un fork, tengo acá tengo acá un hilo principal. Hago un fork y ahora tengo esto de acá, ¿no? ¿Ya? Y si hago dos fork, tengo más, ¿no? O sea, el fork es como un tenedor, ¿no? Donde el mango se divide en las puntas, ¿no? En varias puntas. ¿Ya? Es un fork. Entonces, acá en el C asociado al Unix, ¿no? El fork es una función de sistema que me permite duplicar mi proceso, el proceso en el que estoy ahorita, lo duplico, hago un clon de mí mismo, ¿ya? Y ese duplicado de mi proceso tiene otro PID, tiene otro proceso, otro espacio de direcciones, etcétera, ¿no? Y es algo muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿ya? Vamos a copiarlo. A ver, lo copiamos. ¿Me están viendo, no? Sí, sí, profe, estoy viendo. Sí, sí, sino que estoy medio cruzado acá. Ya, estoy online. Este es bueno. Ya, entonces acá, ya, apago su micro. Ya, entonces acá, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿No? Ay, acá hay un problema con esta tontería. Está que lo traduce. No, no quiero que lo traduzca, pues. A ver. Ah, me dice inglés, bueno, inglés.
ya tengo en inglés. Ahí ese era, tenía que ganarle. Ya, ahora sí. Si no, me lo va a traducir, pues. Voy a traducir lo que es inglés a castellano y ya no tiene sentido, ¿eh? Ya. Entonces acá, ¿no? La entrada y salida estándar input output.h. Y aquí tiene una librería relacionada con el Unix, ¿no? Relacionada con el Unix. Uni de Unix. Estándar, ¿no? Y es un estándar para sistemas operativos que quieren interactuar. Bueno, en esa librería tenemos al for. Acá yo tengo un proceso principal, entero main, ¿ya? Y creamos un PID para un hijo usando esta definición estructural que está dentro de la librería UniSTD, ¿no? Ahora, creamos una copia del proceso con for. ¿De qué proceso? El proceso donde estoy ahorita. Se copia completamente, ¿ya? Y eso lo tengo, pues, tengo su identificador, o tengo el resultado de eso en este child PID. Si este child PID es 0, estamos dentro del proceso hijo. Pero si es mayor que 0, estamos dentro del proceso padre. Si no, el fork falló. Entonces, ¿qué tenemos? Yo tengo un proceso, que es la ejecución de este programa, pero cuando yo hago un fork, el proceso se duplica, ¿no? Se le hace un clon, un duplicado, el cual también va a empezar a ejecutarse, pero tiene todo el código. O sea que estamos ejecutando el código 2 veces, uno como padre y otro como hijo. Ahora, disculpen. Ahora, en el código que se ha duplicado, uno para el padre y otro para el hijo, ahí tenemos que poner la condición. Entonces, si estamos en el código del padre o si estamos en el código del hijo, lo cual lo detecto con este child PID 0, entonces imprimimos proceso hijo. En caso contrario, estamos en el proceso padre, en cuyo caso, proceso del padre. ¿Está bien? Entonces, cuando yo ejecuto esto, me sale, ¿no? Primero, proceso padre, y después proceso hijo. Miren que estamos en un if. En el if, o se hace uno, o se hace el otro. O se hace proceso hijo, o se hace proceso padre. Pero acá está haciendo los dos. Y no es que un proceso esté haciendo los dos, sino que son dos procesos. El proceso padre y el proceso hijo. Y cada uno hace solo uno, pero el que le corresponde. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando. Un proceso se ha duplicado y se está ejecutando en paralelo. Y cada ejecución imprime el mensaje que le corresponde. ¿Se dan cuenta? A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Opiniones? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Sí, profe, pero yo tengo una duda. Si bien es cierto, usted dice que va a aplicar el fork para duplicar el proceso como tal, pero, o sea, en un punto del proceso, digamos, del ciclo de vida del proceso, se duplica. No es que se va a duplicar el proceso, digamos, igual cuando culmine. En el punto donde luego el for se duplica. Pero y como tal tiene que dar, digamos, el mismo resultado en ambos casos. No necesariamente. Esa era mi duda. No necesariamente. El código es el mismo, pero el resultado no es el mismo, necesariamente. Claro, claro. Y eso se ve claramente, ¿no? El proceso padre imprimió parent process. Y el proceso hijo, que es el mismo proceso, ¿ya? Imprime el proceso hijo. Entonces, acá, algo importante, ¿no? Yo tengo un proceso.
P1. Este proceso tiene un código, ¿ya? Bloque 1, y acá hace un fork, ¿no? Y acá tiene más código, 2, ¿ya? Y ahí termina. Entonces, yo estoy ejecutando el bloque 1, ¿ya? Pero en el momento que hago el fork, se crea otro proceso, ¿ya? Que va a ser P1 child, el hijo. Pero este otro proceso que va a empezar a correr de ese momento tiene el código bloque 1, ¿no? Y también va a tener su fork, porque el hijo también puede crear otro proceso, ¿no? Otro proceso. A ver. ¿Ya? Ahora, y acá tiene, no vamos a poner este for para el hijo, ¿eh? Pero acá tiene el bloque 2. Entonces, vamos a tener dos procesos que se están ejecutando. Proceso 1, que ejecuta, en algún momento hizo un duplicado de sí mismo, que es otro proceso, pero que es su hijo, que tiene otro espacio de direcciones, pero que tiene el mismo contenido, prácticamente. Y también se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, el mismo código constituye otro proceso, en otro espacio de direcciones, y va a empezar a ejecutarse en ese momento, ¿no? Entonces, se duplica, hace un clon de sí mismo. Ahora, ¿no? Como estamos mencionando, el if solo imprime una cosa, o el verdadero o el falso, nada más. ¿Ya? Pero aquí cuando ejecutamos, estamos viendo las dos cosas. Proceso padre, proceso hijo. Y no es que el proceso esté imprimiendo las dos cosas. Lo que está sucediendo es que el proceso se ha duplicado, ¿no? Pero cada proceso se diferencia, porque son procesos diferentes. Cada proceso se diferencia con su PID. Entonces, cuando se ejecuta el primer proceso, que es el proceso padre, ¿no? Él va a entrar por acá, por este else, ¿ya? Porque él no es proceso hijo. Y va a imprimir proceso padre. Y va a terminar. Pero como el proceso hijo se creó en este momento del for, ese va a entrar en ejecución, ¿ya? Y él va a entrar por el if, módulo verdadero, porque es un proceso hijo. Y él imprime proceso hijo. Entonces, el for lo que hace es duplica el proceso y lanza la ejecución del duplicado. ¿Qué dicen? ¿Más o menos? Sí, profe, voy entendiendo. Entonces, ahí son dos procesos los que se están ejecutando. El proceso padre y el proceso hijo. Son independientes hasta cierto punto. Cada uno tiene sus propias direcciones. Pero el proceso hijo es una copia del proceso padre, ¿no? Ahora, tú puedes hacer que ambas versiones se ejecuten de forma diferente, pues colocando los if y en base al PID tú vas diferenciando en cuál estás, ¿no? Entonces, ahí uno puede hacer programación concurrente paralela, ¿no? No sé si han visto, bueno, ya creo que he estado viendo muchos dibujitos. A veces el héroe se enfrenta al villano y el villano dice, me duplico, ¡pum! Y se convierte en 4 o 5 villanos iguales. Y ahora ya no tienes que pelear con uno, tienes que pelear con 5, ¿no? Entonces, eso puede ser algo aquí, ¿no? El proceso se puede clonar a sí mismo en varios procesos. Pero dentro de la lógica del proceso tú tienes que poner, pues, ¿no? Esta primera copia va a atacar este primer bloque. Esta segunda copia va a atacar el segundo bloque. Esta tercero, el tercer bloque, y así. Y de esa manera, me he multiplicado por 5, pero cada uno de las copias se va a encargar de una parte, ¿no? Y al final
mis 5 copias o mis 4 copias más yo, vamos a terminar el trabajo en la quinta parte del tiempo, ¿no? Entonces te estás multiplicando para atacar un problema en paralelo con todas tus copias. Pero el código tienes que ponerlo adecuado para que cada copia se encargue de lo suyo, ¿no? Ya ese comando fork es muy interesante, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, está duplicando el proceso, todo el proceso completo, en otro espacio de direcciones y lo lanza a ejecución. En el momento que se da el fork, hay 2 procesos. El proceso padre, que empezó antes, y el proceso hijo, que es una copia del padre y que empezó en el momento del fork. Y cada uno ejecuta lo mismo y cada uno entra a la parte que le corresponde, ¿no? Porque con este if estamos preguntando por el child PID. El proceso padre va a tener un child PID mayor que 0, dependiendo de cuántos hijos se han creado. Y así, ¿no? Bueno, a ver, señores, ¿qué dicen los demás? ¿Algo? ¿Estamos en algodón o aquí nomás? Verano corazón. ¿Mm? ¿Se entiende, señores? ¿Algo? Profe, pero ¿y si lo vuelvo a compilar? O sea, ¿existe la posibilidad de que salga fork filet? Podría ser si es que no hay espacio de memoria suficiente o algo, ¿no? Pero normalmente debe funcionar. Normalmente debe funcionar, ¿no? Simplemente toda llamada al sistema, el sistema me la atiende si hay posibilidad. Pero si no hay posibilidad, pues me lo va a negar. Pero normalmente me lo va a atender. Solo me lo va a negar cuando sea muy crítico al sistema, ¿no? Haya mucho. Por ejemplo, yo puedo, como proceso padre, hacer un for para crear un hijo que es una copia mía. Pero si lo coloco recursivamente, este hijo, cuando se ejecute, va a crear una copia de él, que a su vez es una copia mía. Y así Claro, claro. y así puede seguir consecutivamente. ¿Qué va a suceder? Que va a llegar un momento donde pues ya demasiado for, ¿no? El sistema va a rechazar, porque si no el sistema se satura. ¿Te das cuenta? Claro, Entonces, profesor, pero tengo una duda. De hecho, usted bien nos dice que eso es un proceso de ejecución y un proceso no es más que o sea, un ejecutable, ¿no? Como tal. claro, O sea, si yo ejecuto este código y usted me está indicando que se va a crear otro proceso similar a esto, o sea, digamos que en pocas palabras se va a crear otro ejecutable, no, o no, es no, que no, no, del mismo programa solamente se va a crear no, 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 el no. proceso. Acá no estamos hablando de otro archivo ejecutable. Lo que se va a crear es otro proceso, o sea, otra ejecución en la memoria, ¿no? Ah, Entonces, el espacio de memoria que tiene este proceso se va a duplicar en otro sitio. Y ese es el otro proceso hijo, ¿ya? ay, ¿Ya? Entonces, se crea otro proceso, pero en otro bloque de la memoria, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ejecuta el proceso hijo, ¿ya? Entonces el ejecutable sigue siendo uno solo, el archivo ejecutable sigue siendo uno solo. Entonces, esto es algo que se da en tiempo de ejecución. El proceso se ha clonado, ha creado un hijo, pero que es idéntico a él. Y en el momento del for, el hijo empieza a ejecutarse, ¿no? ¿Ya? Y si tú haces la lógica adecuada, pues esos hijos te tienen que ayudar. O en todo caso, hacer un trabajo cooperativo para afrontar un problema. Y acá hay concurrencia de procesos, pero todos los procesos son iguales en código, pero están en espacios diferentes. Son diferentes porque cada uno tiene su propia identidad. ¿Ya? Entonces, es hacer un clon de sí mismo. A ver, señores, entonces acá no, para no demorarnos, ¿está bien? Ya, ahí lo dejamos. Ya, continuamos entonces. Ahora, estábamos viendo. Ya, el caso del for, ¿no?
Ya, ese era el for, un previo, ¿no? Ahora, mecanismos de IPC, ¿ya? Tenemos la tubería, el pipe, ¿no? Esta tubería es un elemento, como su nombre lo dice, es un elemento que pone ¿no? Es un canal que pone los elementos en secuencia, como una tubería, ¿no? Donde van fluyendo los elementos, ¿no? Entonces, en la tubería, la salida de uno es la entrada del otro, ¿no? ¿Ya? La tubería es este canal de comunicación en donde por un extremo yo coloco, ¿no? Y a medida que voy colocando por ese extremo, pues va avanzando, ¿no? Pero además hay una salida, ahí está el otro extremo de la tubería, por donde va saliendo. Y por ese extremo de la tubería es que va a leerse. ¿Está bien? Bueno, esta tubería se crea pues a través del sistema operativo, ¿no? Y es un mecanismo muy interesante, por ejemplo, para comunicar un proceso padre con procesos hijos, ¿no? O procesos relacionados. Y tiene que haber una especie de sincronización, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber una especie de sincronización básica, ¿no? Para leer tiene que haber algo escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, esta tubería la voy a implementar usando una función del sistema operativo, pero con un vector P, digamos, un vector con un nombre, ¿no? Digamos P. Un vector de dos posiciones, ¿no? Y se van a tener un vector P de 2, ¿ya? Donde los índices son el índice 0 y el índice 1. Por el índice 1, ustedes van a escribir. O sea que el índice 1 es la entrada de la tubería. Y por el índice 0 es por donde van a leer de la tubería. Ahora, la tubería me canaliza lo que yo voy colocando. Eso es lo importante, es un flujo, pero que está encauzado en una tubería. Por un lado yo voy metiendo, colocando, y así se va fluyendo, y por el otro lado yo puedo sacar, retirar, ¿no? Voy sacando. ¿Está bien? Esa tubería es muy interesante, muy útil, muy importante. Se usa en arquitecturas pipeline, ¿ya? Pipelines, tuberías, ¿ya? A ver, entonces, veamos el ejemplo. Yo creo que en el ejemplo, hay un ejemplo. Ya. Otra llamada de spam. Ya, acá por ejemplo, tenemos acá, ¿no? ¿Qué tenemos en este ejemplo? ¿Ya? En este ejemplo se va a crear una tubería, ¿ya? Usando el arreglo P. P es de 2 elementos. Es un arreglo de 2 elementos. Elementos enteros incluso, ¿ya? Enteros. P de 2. Ahí vamos a tener P de 0 y P de 1. ¿Está bien? P de 0 y P de 1. Ahora, usando la función del sistema pipe, tubería, asociamos el vector P con una tubería. ¿Está bien? ¿Ya? Llamamos a la función pipe de P, ¿ya? Si nos devuelve un valor negativo es porque falló la tubería. No se puede implementar. Si no, continuamos. Ahora, una vez que ya tenemos la tubería, este programa lo que está haciendo es metiendo en la tubería
¿ya? Por el extremo PD1, que es el extremo donde se ingresa, ¿no? Donde se hace un write, donde se mete, ¿no? Estamos metiendo un contenido, un mensaje, que es una, ¿ya? Que es una cadena. Un mensaje que es una cadena, ¿no? El mensaje 1, Hello World 1. Después metemos otro mensaje, siempre por PD1, que es la entrada de la tubería, mensaje 2. Y luego, otra vez, mensaje 3, ¿no? Por la tubería, siempre por el extremo de la entrada de la tubería, que es el extremo de índice 1, ¿no? PD1. Entonces, en la tubería hemos metido 3 mensajes. Ahí están canalizados en la tubería. Ahora, luego, ¿no? Vamos a efectuar 3 lecturas. 3 lecturas donde vamos a leer de el extremo de salida, que es PD0. Recuerden, PD1 es entrada, PD0 es salida, ¿no? Entonces vamos a leer de la tubería, ¿no? A un INVAF, ¿no? Una regla de caracteres, según el tamaño que esperamos de los mensajes, ¿no? Listo. Lo leemos y lo imprimimos. Lo leemos y lo imprimimos, nada más. 3 veces. ¿Qué es lo que va a sacar? Primero va a sacar el mensaje 1, después el mensaje 2 y después el mensaje 3. Ojo, esto es estructura FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. Entonces, por un extremo de la tubería, que es el extremo PD1, metemos los mensajes. Y luego, por el extremo de salida, que es PD0, sacamos los mensajes, ¿no? De uno en uno. ¿Ya? Entonces, metemos los mensajes y luego vamos a sacarlos, ¿no? Entonces, cuando ejecutamos, ¿ya? Saca el primer mensaje, luego el segundo, luego el tercero. Están en la tubería. Ay, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende la tubería? Señores, Sí, 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 profe, porque ahí creo que usa como funciones, ¿no? del sistema operativo, por funciona el sistema, Claro, claro. el PAI. Porque yo recuerdo, profe, en un curso que se llama Teoría de la Computación que lo llevamos con el profesor Bustamante, aplicó también criterios de tuberías, pero era para mandar archivos de una dirección a otra. Pero eso ya lo hacía por terminal y colocaba el símbolo de mayor, Mayor, creo. Ajá, mayor. exacto, sí. Esa es una redirección. Ajá. Esa es una redirección que internamente está usando una tubería. Tubería, ajá, exacto, exacto. Entonces yo me quedé con eso en realidad, no, no, no. Claro, claro, por eso la tubería es importante, ¿no? Porque a través de la tubería tú puedes también redirigir, ¿no? Un flujo, ¿ya? El profesor Bustamante creo que dicta ese curso de programación paralela, entonces él estaba más metido Sí, en ese tipo de programación concurrente. Bueno, entonces, una tubería es simplemente un canal, un tubo, donde metes por un lado y sale por otro lado, ¿no? Me sirve para hacer, por ejemplo, redirección, sí, sí. ¿ya? A ver, señores, ¿qué dicen los demás? ¿Los demás? Sí, se entendió, profesor. ¿Estamos en algo? Sí, está bien, profe. A ver, señores, asistencia nuevamente, pongan un presente ahí, quiero ver cuántos hay, cuántos quedan, cuántos sobrevivientes. 5 segundos para poner presente, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos que fueron a almorzar, se fueron al mercado.
Quiero ver cuántos hay acá. ¿Serán los mismos? ¿Serán diferentes? ¿Serán menos? ¿Serán más? A ver. Hay 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 13. Disculpe, pero estoy un poco mal, de la garganta. Ya, 13. Teniendo en cuenta que somos 20, menos 1, 19. Hay 6 que ya están ya. No sé dónde están. Ah. Hay que dar un minutito, ¿eh? Voy a tomar un refresco, algo que me... La garganta. Ya, es normal. Un minuto algo más. Ya, señores, gracias. Ya, entonces, estábamos mencionando que esta tubería, como se puede ver ahí, se ha definido de manera sencilla usando pipe, ¿no? Tubería, la cual ha asociado este vector P de 2, ¿no? De 2 como una tubería. Esa tubería tiene la entrada en P de 1 y su salida es en P de 0. Acá este programa crea la tubería y por la tubería escribe un mensaje 1, mensaje 2, luego mensaje 3. Y ese mismo programa después lee de la tubería por la salida. La salida de la tubería es P de 0. ¿Ya? Lo saca y lo imprime. Entonces, ojo que eso, para usar eso, está usando la librería UniSTD. Uni es de Unix, ¿ya? Porque son funciones del sistema operativo Unix, ¿ya? Pero que se han estandarizado, son muy interesantes, ¿ya? Entonces, una tubería, un fork, todos esos son conceptos que surgen en Unix, ¿vale? Y se han estandarizado bastante. Ya, entonces, a ver. Acá hay un ejemplo en donde un proceso hace un fork, o sea, crea un hijo. Y luego el padre se comunica con el hijo a través de la tubería, ¿no? Aquí está lo interesante, ¿no? Un proceso usando un for crea un hijo, ¿no? Que viene, pero usando for, ¿eh? Usando for. No es lo mismo que hilo, ¿eh? Hilo es otra cosa. Acá está haciendo un for. El for duplica el proceso completamente, ¿no? Es otro proceso, con otro espacio de direcciones. Pero un hilo no. Un hilo dentro del espacio de direcciones crea un subproceso, hasta cierto punto independiente. Son cosas totalmente diferentes, ¿ah? Son cosas totalmente diferentes. ¿Con ambos puedes hacer concurrencia? Sí, pero son cosas diferentes.
el for crea una copia del proceso en otro lugar y lo lanza. ¿Ya? El thread, el hilo, crea un hilo dentro del proceso. ¿Ya? Dentro del proceso. Es muy diferente. Bueno, acá, en este ejemplo, usamos un for para crear un hijo y a través de una tubería el padre se comunica con el hijo. ¿Okay? Ahí veamos. ¿Ya? Primero vemos el código, su ejecución y ya luego lo analizamos. Ya. ¿Qué tenemos acá? Hay un poquito más de código, ¿no? Hay 3 mensajes, bueno, un buffer. Ahí está el arreglo para la tubería, PID, Nebai, bueno. Crea la tubería, pipe de P, ya. Hace un fork, ¿ya? Y ¿cómo se llama? El PID, el fork me devuelve el PID, ¿ya? El PID. Si el PID es mayor que 0, ese es el proceso padre, ¿ya? Ese es el proceso padre. ¿Qué escribe en la tubería? PD1 escribe los 3 mensajes. ¿Está bien? Listo. En caso contrario, si no es el proceso padre, entonces es el proceso hijo, el que está ejecutando el mismo código. Y este proceso hijo va a leer de la tubería PD0, ¿no? El mismo contenido, ¿no? En la misma longitud. Ojo que el que envía o el que coloca en la tubería coloca una cantidad de bytes. Y el que lee la tubería, él puede leer lo que desee. Puede leer 1 byte, 2 bytes, 3 bytes o todo un mensaje, siempre y cuando sepa dónde termina el mensaje. Por eso que acá está usando un message size estándar, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Para que lea justo lo que ha escrito, ¿no? Message size 16, ¿no? 16 caracteres. Entonces, primero el proceso padre crea un hijo, ¿ya? Y en su ejecución, como él es padre, ¿no? Su PID es mayor que 0. Por lo tanto, el proceso padre entra por el módulo verdadero. Ahora, el proceso hijo, que es otro proceso, pero igualito, ¿no? Se ejecuta y el proceso hijo, su PID no es mayor que 0, ¿no? Por lo tanto, va a entrar por el else. Y por el else, el proceso hijo va a leer de PD0, ¿no? De la salida en la longitud estándar, 16, y lo va a imprimir. Nada más, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces, ahí claramente estamos viendo una comunicación entre 2 procesos. Claro que son proceso padre y proceso hijo, ¿no? Y bueno, ya se conocen los PID, pero es una comunicación entre 2 procesos diferentes, ¿no? Que es interesante. Acá entonces ejecutamos y me da lo que ya se ve, ¿no? El proceso padre en la tubería envía mensaje 1, luego mensaje 2, luego mensaje 3. ¿Ya? El mensaje 1 está por delante. Y luego el hijo, cuando ejecute, va a sacar de la tubería, ¿no? Mensaje 1, 2 y 3. En ese orden, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Está bien? El proceso. Entonces, acá estamos viendo 2 procesos. Proceso padre y proceso hijo. Independientes. En espacios de direcciones separados. Pero se están comunicando a través de la tubería. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Estamos en algo? ¿Alguito? ¿Algodón?
Sí, profe, en algo. Ya. A ver. ¿Listo? Señora, creo que ahí vamos a dejarlo, ¿no? Porque yo estoy ya casi en muere. Profe, pero si se siente mal no hay ningún problema. Ya, pero acá en este documento, claro, podemos continuar, no hay problema. Ahora o luego. Ya, entonces, en este documento está lo fundamental, ¿no? Ya. Por ejemplo, hemos explicado el for, la tubería, ¿ya? Ejemplo, en el mismo proceso o un proceso con su hijo. Tenemos las tuberías con nombre o FIFO, la memoria compartida, paso de mensajes, message, señales, signals, y ya lo que es comunicación entre varios procesos, entre procesos distribuidos usando sockets. Eso con más, eso lo desarrollamos en la siguiente clase con más detalle, ¿ya? Por ahora, hasta pipes, pero, todavía no terminamos. Estamos en tuberías, ¿ya? Miren, ¿qué me permite la tubería? La tubería es un elemento importante dentro de lo que es Unix, por ejemplo, o Linux, ¿no? Porque Linux es una implementación de Unix, y el Unix viene de los años 60 todavía, que se dio en los mini computadores. Ahora, a través de tuberías, ¿no? A ver. A través de tuberías se puede hacer redirección. Es más, el Linux usa bastante eso, ¿no? Usa redirección, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un comando y rediriges, ¿no? Con un operador mayor, por ejemplo. A ver, esta carpeta. Vamos a ver una carpeta, ¿eh? Pero, ya, entonces acá en esta carpeta, a ver, yo tengo un texto. Un texto, hola, un archivo de texto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hasta el perro. Ya, guardar. Entonces, en esta carpeta temporal tengo un archivo de texto, hola, y abrir en terminal. Estoy en la terminal, en esa carpeta. Cuando llevo el comando dir,
me sale el directorio, ¿no? Y en el directorio está el archivo hola.txt, ¿no? Hola.txt. Entonces yo hago un dir y direcciono, ¿no? Listado, txt. Entonces la salida del comando ya no se va a ir a la consola estándar, a la salida estándar, que es la consola, la pantalla, sino que se va a dirigir a un archivo llamado listado.txt, ¿no? Entonces estoy redirigiendo la salida hacia un lado, estoy redirigiendo hacia otro lado. Acá, como ustedes pueden ver, el comando dir no me muestra nada, ¿no? Hace un momento, cuando hice el comando dir, me mostró el directorio de la carpeta. Pero ahora que le doy comando dir, no me muestra nada. ¿Por qué no? Porque el resultado lo ha redirigido a través de una tubería hacia el archivo listado.txt. Cuando hago el comando dir ahora, observo que hay dos archivos, ¿no? El archivo original hola.txt y el archivo listado.txt, que se ha creado con la salida, ¿no? De la tubería, o sea, del comando dir. Entonces, cuando yo ahora hago type listado.txt, ¿no? El contenido del archivo listado.txt es el contenido o es el resultado del comando dir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incluyendo al propio archivo listado, ¿eh? Solo que con longitud 0, antes de que se actualice. Entonces, la tubería me permite, pues, redireccionar. Eso es una cosa que es bastante útil muchas veces, ¿no? Yo quiero hacer un directorio, pero que la salida no se vaya, pues, a la pantalla, a la consola estándar, la pantalla, no, que se vaya a un archivo. Lo redirecciono. ¿Qué cosa es redireccionar? Pues simplemente volver la tubería, ¿no? Entonces, si tú tienes, ¿no? Si tú tienes el comando dir y la salida se va a la consola estándar, std out, standard output, cuando tú estás, cuando rediriges, entonces ya no se va a la consola estándar, se está yendo a listado.txt. Has movido la tubería para que se vaya al otro lado, ¿no? Es una redirección. Entonces, los sistemas operativos, sobre todo Unix o Linux, usan bastante tuberías de manera interna. Ahora, hay una arquitectura pipeline, o pipeline, como ustedes quieran. En esta arquitectura yo puedo hacer un entramado de tuberías. Entonces yo puedo tener un proceso P1, ¿no? Acá tengo un proceso P1, ¿ya? Aquí tengo un proceso P1, aquí tengo un proceso P2, aquí tengo un proceso P3, aquí tengo un proceso P4, ¿no? Podrían estar en paralelo, pero si yo tengo necesidades de flujo, ¿no? Quiere decir que este P1 tiene entrada, tiene salida. Y el P2
para que pueda empezar, necesita la salida de P1, el cual va a ser entrada de P2. ¿P2 podría empezar antes? No, porque él necesita la salida de P1. ¿Ya? Entonces, P2 no puede ejecutarse antes porque necesita la salida de P1. Y la salida de P1 se va a tener cuando P1 pues esté ya terminando. ¿Está bien? Ahora, P3, P4. Podría darse que esa entrada, ¿no?, que reciba P1 sea la misma entrada que reciba P3. ¿Eso qué significa? Que P3 puede, ¿no?, empezar junto con P1, porque recibe la misma entrada. Ahora, P4 necesita la salida de P2, ¿no? ¿Ya? P4 necesita la salida de P2, pero también necesita la salida de P1, perdón, de P3. Necesita ambos, ¿no? Entonces, tiene que canalizar por ahí. En una arquitectura pipeline, ¿no?, uno canaliza los flujos, ¿no?, de tal manera que va conectando la salida de uno con la entrada de otro, ¿no? Y así, o bien bifurcando en diversas tuberías, o bien unificando en una sola, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo aplicaciones que trabajan de esa manera, ya, digamos que tenemos una arquitectura pipeline, pipeline, arquitectura de tuberías, ¿ya? Lo cual es también interesante, ¿no? Porque se puede dar. A ver, veamos con Google, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo adivina. Arquitectura pipeline. La arquitectura pipeline o pipeline, arquitectura de tuberías y filtros, es un diseño que divide un proceso complejo en fases secuenciales independientes. La salida de cada fase sirve como entrada para la siguiente, similar a una cadena de montaje o a una tubería, lo que mejora la eficiencia, el rendimiento y la modularidad. ¿Está bien? Entonces, si tú sabes dividir tu proceso en subprocesos que, que pueden tener una secuencia, pero que al estar bien identificado tú lo puedes avanzar o lanzar antes, ¿no? El proceso P3 se puede lanzar en cualquier momento. En cualquier momento que no sea la, ¿cómo se llama? La, que esté en el rango válido, ¿no? Supongamos, si el tiempo y duración de P1 es 4, de P2 es 5, ¿no? De P3 es voy a cambiar mejor para que se vea más adecuado el gráfico. Si P1 es 5, P3 es 4,
P2 es 6 y P4 es 7. ¿Cuál es la duración de todo el proceso? Ustedes me dirán. ¿18? 18. ¿Y dónde está el 18? A ver, ustedes me dirán. Claro, profe, o sea, como bien dice mi compañero, 18, porque 18 de dónde sería sacan. P1, P2 y P4, ¿no? La suma. Ah, disculpa, estaba viendo mal. Claro, sería 18. Ya viste, volado ya. Sería 18. Porque es la suma de los tiempos de P1 más P2 más P4. ¿Por qué no P3? Porque P3 puede empezar en cualquier momento. Puede empezar junto con P1 o puede empezar más adelante, ¿no? ¿Cuál es el máximo instante de tiempo en el que debe empezar P3 para que el tiempo se mantenga 18? Aquí me dice. Suponiendo que P1 empiece en el instante 0. 0. ¿Cuál es el máximo instante de tiempo en el que debe empezar P3 para que el tiempo total siga siendo 18? En 7, profe. Porque P3 tiene duración 4. Claro, en 7, ¿no? Duración 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo debe empezar P4? En 18 menos 7, o sea, en 11, ¿no? En 11. Y P3 tiene que terminar máximo en el instante 11. 11 menos 4 es 7. 7. Entonces, máximo, o sea, P3 puede empezar en el instante 0 o a lo más puede empezar en el instante 7. A lo mucho. ¿Ya? Para que el tiempo total del sistema siga siendo 18. Si P3 empieza después de 7, ya ahí sí el tiempo se amplía. ¿Está bien? Está clarísimo, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, P3 puede empezar en cualquier instante en el intervalo de 0 a 7. ¿Ya? En el intervalo de 0 a 7, P3 puede empezar en cualquier instante. ¿Qué es una arquitectura pipeline, pipeline? Es una arquitectura de procesos donde los procesos se secuencian, ¿no? De tal forma que la salida de uno es la entrada de otro. Eso es interesante porque tú puedes tener un proceso completo, global, más grande, y lo puedo fragmentar en sus procesos. Y después identifico cuáles son los procesos que son dependientes, ¿no?, de otro, en cuanto a que su entrada es la salida del otro. Y así puedo diagramar. Y de esa manera identifico cuáles son los procesos no críticos en cuanto a tiempo. Y darles un margen de tiempo en el que puedan, ¿cómo se llama? Empezar, ¿no? Pero si mi objetivo es reducir el tiempo total, entonces yo necesito saber cuáles son lo que se conoce en ¿cómo se llama? En investigación operativa. Hay todo ese tema, ahí con mi amiga Melo Valverde, ¿no? En algún momento van a llevar. Si es que no han llevado, ¿no? Una persona muy alegre, muy bondadosa, muy simpática, muy buena gente, buena vibra. ¿Ya? Ay, bueno, siempre uno tiene que hablar bien de los amigos, no queda otra, ¿no? Ya. Sí, es muy querida, entre comillas, por todo el mundo. Bueno, ya. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, ¿no? Hay un método de la ruta crítica. Entonces, tenemos una serie de procesos, cada proceso toma su tiempo, y aparte se ve cuáles son las dependencias, ¿no? Uno tiene que seguir aquí en ese receta. Ahí uno busca la ruta crítica. La ruta crítica es
cuál es la secuencia de procesos, de qué manera ordenados, para que el tiempo total de duración del proyecto sea el menor posible. ¿Ya? O sea, acá entonces se requiere que P3 empiece o en el instante 0 o a lo más en el instante 7. Si el P3 empieza después de 7, y ahí ya el proceso demora más. Bueno, entonces la arquitectura pipeline, ¿no? Es un diseño que divide un proceso complejo en fases secuenciales independientes, ¿no? Pero donde la salida de cada fase sirve como entrada a la siguiente. ¿Ya? Entonces ahí hay, eso es una arquitectura pipeline, ¿no? Que se usa en muchos casos, ¿sabes? En muchas áreas, en administración, en organización, en arquitectura de procesadores, en mucho, ¿no? Entonces, hay una secuenciación, ¿ya? Hay una secuenciación. Entonces tiene que establecerse, ¿no? Tiene que establecerse, ¿no? Ya bueno, eso es, ¿ya? Eso de pipeline se usa bastante en varios, ya, en paralelo, en programación paralela, en todo eso. Sistemas operativos y todo eso. Ya, señores. Entonces, los otros puntos de IPC lo veremos pues en la siguiente clase, ¿no? Ya. No sé si tienen alguna observación, alguna pregunta. Todo claro, profe. Más bien, profesor, como una sugerencia, ¿usted Ya. cree que ya pueda brindar el apartado respecto al mini laboratorio que nos dejó en el Classroom? ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que todavía no está el apartado en el Classroom del trabajo del mini laboratorio. ¿Para qué? ¿Para que le entreguen? O sea, no, pues para ir avanzando y más o menos ver ¿Cómo? ¿A cuál te refieres? ¿Mi laboratorio que al segundo? al que nos dejó, porque de hecho nos ha dejado dos. Claro, el primero fue ese archivo de comandos, eso ya lo entregaron. Sí. Ahora, el segundo falta que lo publiquemos y que le pongamos fecha, ¿no? No, de hecho ya le puso fecha a los dos restantes. Falta que lo pongamos como tarea de laboratorio. Ajá. Sí. Ya, pero eso ya pues en cualquier momento, ¿no? O sea, me refiero a que eso está por acá, ¿no? Ya subí la lámina también, ¿no? Entonces, eso, un ratito. Ahí está, ¿no? Laboratorio 2, viernes 12. Ese es de la red y todo eso, ¿no? ¿Y a eso te refieres? Claro, ese es del último. Uh-huh. ¿A eso te refieres? Falta que lo pongan en el Classroom para con fecha de entrega. Sí, pero ese es el último laboratorio. El laboratorio 1, mire, el que dice domingo. Ya, ese es ¿ese no es el de archivo de comandos? No, es otro. ¿Cuál era? Había uno que teníamos que simular el algoritmo de un FIFO, si no me equivoco, en memoria. Yo les pedí que implementaran algoritmos de reemplazo de páginas. Ajá, ese. Pero eso era como proyecto, eso no es laboratorio. Sí, o sea, era un mini proyecto en realidad. Bueno, pero es un proyecto. Ese tiene para el viernes 5, ¿no? De junio. Ajá, exacto, sí. Ya, ese es implementar algoritmos de reemplazo de página, ¿no? ¿Ese era? ¿O era el implementar algoritmos de posicionamiento en memoria de los procesos? Era el de memoria. Memoria, pues, claro. Sí, ajá, memoria. Porque de hecho recuerdo que usted hizo un ejemplo y todo y teníamos que implementar eso. Claro, es de memoria. Sí, sí. Vienen varios procesos, tiene su tiempo de llegada, tiene su tamaño, tiene su duración,
Y el asunto era cómo irlos colocando en memoria, con defragmentación o sin defragmentación. Ajá, exacto. Ujú. Y ya pues eso está ahí, ya conocen el punto. Falta que poner solamente el Classroom como proyecto, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el punto entonces? Que lo ponga nada más. Sí, ajá. Para que ponga- los chicos vean, o al menos los que no han ido avanzando, para que vean más o menos de qué trata, ¿no? Como yo no voy a detallar el proyecto, cómo es. Yo solamente voy a decir, proyecto tal, ya se explicó en clase, entregar el viernes 5. Pero no voy a ponerme a diseñar y explicar y esto, no, yo ya lo expliqué en clase. Si alguien no lo escuchó, no lo entendió, o recién ahora quiere saber cómo es, pues, tiene que contar con ustedes, con los compañeros, ¿no? Y si no, mala suerte. Pues. Yo no voy a ponerme a hacer un documento indicando esto es, quiero esto, y ya lo dije ya. Ya lo dije ya. Y ya tiene la fecha también de entrega. Ujú. A ver, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, sí, profe. Ya pues, entonces ahí eso queda. Solamente falta ponerle en el Classroom la fecha de entrega del proyecto 1 y del laboratorio 2. Eso es todo. A ver, señores, ¿todo correcto? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Ya, señores. Entonces, muchas gracias. Pues, Mavi, disculpe que está un poco mal. Ya, la semana que viene ya sería el examen parcial, sí o sí, con ustedes, porque ustedes son de jueves, o sea que ya no se escapan ya del examen parcial, ¿ya? Y recuerden que el examen parcial es hasta sincronización de procesos, con semáforos y todo. Ujú. ¿Listo? Ya, profe, chévere. Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, nos vemos acá. Hasta la próxima. Estudien para el examen el jueves a las 9 a.m. Ya, profesor, gracias. Ya, Hasta listo. luego. Chao, chao.